Vamos a hablar con Fernando Muñoz, que es el titular de la Defensoría del Inquilino. Ustedes saben que la ley de alquileres finalmente se aprobó, pasó por tanto diputados como senadores. Quedan algunas consultas todavía para hacer, empezando por ¿desde cuándo se va a aplicar? ¿Está allí Fernando? Sí, ¿cómo estás? Buen día, Fernando. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien. Tenés, no sé si es la pregunta para hacerte a vos, quizás indagaste, pero ¿cuándo va a empezar a regir esta ley que ya fue aprobada en el Congreso? Bueno, la propia ley en su último artículo dice que va a ser aplicada a partir del día siguiente que se publica en el boletín oficial. Ajá, así que claro. yo entiendo que la semana próxima será publicada, más o menos por los plazos normales que hay. La duda es si necesita mucha reglamentación, porque siempre sabemos que cuando una ley se aprueba en el Congreso, después el Poder Ejecutivo la reglamenta. Hay leyes que requieren de casi nada de reglamentación, porque son básicas y está todo escrito en el proyecto, y hay otras que no, que requieren mucha más reglamentación. Entonces la duda es esa, ¿no? Está bien, todas las leyes se aplican cuando salen en el boletín oficial. La cuestión es, ¿pasará mucho tiempo? En el caso de esta ley, yo interpreto que los únicos dos artículos, digamos, que tienen reglamentación son la declaración de los contratos en la AFIP, porque la ley dice que es el organismo el que tiene que decir los plazos y la forma en que se tienen que registrar los contratos. Y después hay un artículo muy puntual que tiene que ver con las garantías, donde también hay que reglamentarlo porque incorpora, legaliza o formaliza los seguros de caución. En el alquiler de vivienda no hay una tradición de tener que sacar un seguro como ocurría con el comercial, claro, que por los montos que tiene el comercial, en general se pedía un respaldo. Ahora en el alquiler de vivienda esto se incorporó en la ley y por lo tanto la Superintendencia del Seguro va a tener que normatizarlo, reglamentarlo, diciendo seguramente algo así como si fuera un protocolo, digamos, claro, cómo claro. debería ser. No debería llevar mucho tiempo, Fernando, entonces. Y en general, ¿no? Recordamos que lo que cambia es que los contratos, en vez de ser de 2 años, pasan a ser de 3. Y quizás lo más importante es que ya no hace falta, en el momento de firmar el contrato, andar con la bola de cristal respecto a pensar de cuánto va a ser la inflación en los próximos 2 años en Argentina, que ni los ministros de Economía suelen saberlo, pero el dueño del inquilino se tiene que poner de acuerdo en qué ponemos, 15 semestral, 30 anual, 20 mensual, bueno, en fin. Ahora eso va a ser un índice que se va a actualizar solito en base a un cálculo que se hace mitad por salarios, la evolución de los salarios, y la otra mitad por inflación según el INDEC, ¿no? Esos serían como los dos grandes cambios. En general, ¿están contentos con eso los inquilinos? Sí, yo creo que estamos contentos de que haya algún tipo de regulación, digamos. Estamos hablando acá de alquileres de vivienda que son bienes de uso, digamos, viviendas que están ocupadas, viviendas donde viven adentro, digamos, familias. No estamos hablando de regulación de viviendas desocupadas que son más de especulación. Por lo tanto, es bueno que haya una norma general que además tuvo un consenso absoluto. Es un proyecto que presentó en su momento el diputado del PRO, Lipovetsky, tuvo 197 votos positivos en diputados, prácticamente algunas abstenciones, no hubo votos negativos. Por lo tanto, es una ley, digamos, de consenso. Siempre es un avance. Respecto al precio, el contrato va a tener un precio único, el precio inicial, y como bien vos decías, bueno, anualmente se va a poder consultar, el Banco Central es el que va a publicar este índice mixto de costo de vida y salario, que es el que se va a aplicar. O sea que los inquilinos vamos a tener todos el mismo índice de aumento, no como ahora que depende de alguna manera, bueno, de una situación más arbitraria que es cada contrato. Bueno, claro, te lo hago semestral, te lo hago anual, te lo hago por 15, por 20. Buenos días, Sofía Bustamante lo saluda. Me quería meter en ese punto porque del lado de los propietarios que estaban en contra de esta situación lo que decían es que no va a ser rentable de esta manera con esta nueva ley, entonces se van a cerrar algunas posibilidades de alquiler, es decir, que el precio va a aumentar porque va a haber menos oferta. ¿Ustedes lo ven de esta manera? ¿Creen que puede pasar? Yo creo que ha llegado un techo el precio de los alquileres. Lo veo difícil que pueda aumentar más porque estamos en el nivel más alto de la historia. Esto es, la incidencia que tiene sobre los ingresos es prácticamente del 50%.
sobre todo los que vivimos en grandes ciudades, donde predomina la propiedad horizontal, los edificios, el gasto de expensas y los servicios, ya prácticamente no hay forma de seguir aumentando los alquileres. Creo que hay dos sectores, hay un sector pequeño que tiene una sola propiedad más, aparte de su vivienda familiar, que es el sector que siempre hay que contemplar, tanto desde el punto de vista impositivo, de beneficios, porque tiene una pequeña renta, y después creo que están los rentistas, digamos, más profesionales, los mayoristas, Claro. de aquellos que tienen edificios enteros, y que pueden ser que ellos jueguen más con el tema de la especulación y que en general son los que opinan. El pequeño no tiene ni siquiera capacidad de opinión. Ahora bien, cuando se votó en diputados hubo acuerdo también con todas las representaciones. Esto es, cuando tuvo estado público, porque había aislamiento como hay estos meses, que fue en noviembre del año pasado, hubo acuerdo de todos los sectores. En general, cuando hay una ley que tiene que ver con un negocio, como es este caso, lamentablemente, para nosotros es un derecho, para otros es un negocio, siempre hay controversias, siempre hay posiciones negativas una vez que es votada, porque, bueno, todos tratan de sacar ventaja, ¿no? Claro, claro. Bueno, es un tema a tener en cuenta porque en Capital Federal tengo entendido que más de un tercio de los hogares son de justamente gente que está alquilando, así que esperemos que salga todo bien. Como dice usted, hubo cierto consenso en el Congreso. Y bueno, esperemos que salga la ley entonces en el boletín oficial, así ya se pone en práctica. Gracias, Fernando, muy amable. Muy amables. Gracias por el llamado. Bueno, un placer. Bueno, hacemos un punto aquí. Había quedado pendiente la cuestión del fútbol argentino. Vimos muchos goles en Europa. Algunos se preguntan, ¿y la